Hay personas que no mueren, simplemente se evaporan. Un día están aquí, respirando el mismo aire que todos nosotros, y al siguiente ya no existen en ningún registro, en ningún lugar, en ninguna dimensión conocida. No hay cuerpo, no hay tumba, no hay cierre, solo un vacío ensordecedor donde antes había una vida completa. 1. Harold Holt. Harold Holt era el primer ministro de Australia. En diciembre de 1967 decidió ir a nadar en Cheviot Beach, un lugar con corrientes traicioneras que los lugareños evitaban. Sus amigos lo vieron entrar al agua con confianza. Y entonces, en cuestión de segundos, el océano se lo tragó. Lo que siguió fue una de las búsquedas más masivas en la historia australiana. Aviones, barcos, buzos profesionales, voluntarios desesperados peinando cada centímetro de esa costa. Nada. Ni un trozo de su traje de baño. El veredicto oficial fue ahogamiento accidental, pero la imaginación pública no iba a conformarse con algo tan ordinario. La teoría que capturó la imaginación nacional fue que Holt era un espía comunista y que un submarino chino emergió para extraerlo durante esa nadada. Suena ridículo, pero nadie puede demostrarlo. Un líder mundial simplemente se disolvió en el agua salada. 2. D.B. Cooper. D.B. Cooper es el nombre de alguien que probablemente nunca existió. En noviembre de 1971, un hombre impecablemente vestido abordó un vuelo comercial. Traje oscuro, corbata, modales impecables. Con una calma escalofriante, le pasó una nota a la azafata. Dentro del maletín que llevaba afirmaba, había una bomba. Sus demandas, $200,000 y 4 paracaídas. Las autoridades cedieron a todo. El avión aterrizó, recogió el dinero y los paracaídas, liberó a los pasajeros y despegó nuevamente. Y entonces, en medio de una tormenta nocturna sobre los densos bosques del Pacífico Noroeste, este hombre abrió la puerta trasera de un Boeing 727 en pleno vuelo y saltó al vacío con una bolsa llena de efectivo. En 1980, un niño encontró billetes degradados enterrados en la orilla de un río, billetes que coincidían con los números de serie del rescate. Pero ese hallazgo solo profundizó el misterio. D.B. Cooper ejecutó el crimen perfecto y luego se evaporó en la oscuridad. 3. Jim Sullivan. Jim Sullivan era un músico folk que nunca alcanzó la fama. En 1969 lanzó un álbum extraño titulado UFO. Las canciones hablaban de conducir por el desierto, de abandonar tu cuerpo terrenal, de ser llevado hacia las estrellas. Eran letras inquietantes, llenas de despedida final. 6 años después, en marzo de 1975, Jim conducía solo por el desierto de Nuevo México en su Volkswagen Beetle y simplemente desapareció. Su auto fue encontrado abandonado en un camino remoto, las puertas sin seguro. Dentro estaba su billetera con todo el dinero intacto. Su guitarra, su posesión más preciada, descansaba en el asiento trasero. Su ropa estaba allí. Incluso había copias sin vender de su álbum UFO. Pero de Jim no había ni rastro. Para cualquier músico, abandonar tu guitarra es impensable. Lo perturbador no es solo la desaparición, sino la sensación de que Jim había estado ensayando este momento durante años en sus canciones. Como si hubiera sabido que el desierto eventualmente lo reclamaría. 4. Michael Rockefeller. Michael Rockefeller era heredero de una de las fortunas más grandes del planeta, pero Michael no quería nada de eso. Lo que quería era lo opuesto a la civilización: culturas remotas, tribus no contactadas. En 1961, a los 23 años, estaba en una expedición en Nueva Guinea cuando su catamarán volcó. Estaba a kilómetros de la costa. Su compañero decidió quedarse con los restos del bote. Michael dijo que iba a nadar hacia la orilla y luego desapareció en el océano. La versión oficial es ahogamiento. Las corrientes allí son mortales, pero hay un detalle que convierte este caso en algo más oscuro. La región hacia la que Michael intentaba nadar estaba habitada por los Asmat, una tribu que practicaba la caza de cabezas y el canibalismo ritual. Algunos investigadores afirman que miembros mayores han admitido que un hombre blanco llegó a su costa ese día. Un heredero Rockefeller potencialmente terminó siendo consumido por el mundo primitivo que tanto anhelaba comprender. 5. Agatha Christie.
Agatha Christie sabía exactamente cómo construir un misterio perfecto. Así que cuando ella misma desapareció en 1926, fue como si uno de sus propios libros cobrara vida. Era diciembre. Su esposo le había confesado una aventura y estaba pidiendo el divorcio. Agatha estaba destrozada. Una noche simplemente se fue de su casa. Horas después, su automóvil fue encontrado abandonado al borde de un lago, las puertas abiertas, los faros aún encendidos. El pánico se extendió rápidamente. Miles de voluntarios peinaron la campiña inglesa. Durante 11 días no hubo ni una pista. Luego fue encontrada en un hotel spa, perfectamente tranquila, registrada bajo el apellido de la amante de su esposo. Cuando fue confrontada, afirmó no recordar nada. Amnesia total. La explicación oficial fue aceptada, pero nadie realmente la creyó. ¿Fue un genuino episodio disociativo? ¿O fue el plan de venganza más elaborado jamás ejecutado? Christie nunca habló del incidente públicamente. Se llevó la verdad a la tumba. 6. Félix Moncla. Félix Moncla era un piloto de combate de la Fuerza Aérea. En noviembre de 1953 fue enviado a interceptar un objeto no identificado detectado en el radar sobre el lago Superior. Era una noche oscura y Moncla pilotaba un F-89 Scorpion. Los operadores de radar en tierra observaban dos puntos brillantes: el avión de Moncla y el objeto desconocido. Los dos puntos se acercaban rápidamente. Y entonces ocurrió algo que los operadores nunca habían visto. Los dos puntos en el radar se fusionaron en uno solo. Y ese único punto cambió de dirección abruptamente y se alejó a una velocidad imposible. Luego desapareció completamente de los radares. Moncla y su oficial de radar nunca más dieron señales de vida. Se lanzó una búsqueda masiva. Nada, ni restos del avión, ni escombros, ni mancha de combustible. Oficialmente se registró como un accidente durante una persecución, pero ese registro no explica lo que decenas de operadores de radar vieron. Un piloto militar y su copiloto desaparecieron mientras perseguían algo que nunca fue identificado. 7. Glenn Miller. Glenn Miller era el sonido de toda una generación. Su orquesta de Big Band definió la era del swing. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Miller se enlistó y dedicó su talento a levantar la moral de las tropas. En diciembre de 1944, París acababa de ser liberada, y Miller estaba programado para llevar su orquesta allí para un concierto navideño. Abordó un pequeño avión monomotor en Inglaterra. Era un día de niebla espesa. El avión despegó sobre el Canal de la Mancha y simplemente dejó de existir. No hubo llamada de socorro. No se encontró ni un solo fragmento del avión. Esto fue sobre una de las rutas más transitadas del mundo, en medio de una guerra donde cada movimiento aéreo era rastreado. Las teorías abundan. Mal tiempo es la explicación oficial. Otra teoría sugiere que fue alcanzado accidentalmente por bombas de bombarderos aliados. Lo único cierto es que el hombre cuya música había acompañado a millones desapareció en silencio, sin testigos, sin evidencia. 8. Roald Amundsen. Roald Amundsen era invencible. Había sido el primer ser humano en llegar al Polo Sur. Era una leyenda viviente. Y entonces, en 1928, su némesis Umberto Nobile se estrelló en el Ártico. Amundsen y Nobile se odiaban mutuamente. Habían tenido disputas públicas amargas. Así que cuando llegó la noticia del accidente, todos esperaban que Amundsen se regocijara. En cambio, hizo algo completamente inesperado. Sin dudarlo, se ofreció como voluntario para la misión de rescate. Abordó un hidroavión francés y voló directo hacia el Ártico. Y luego desapareció. El avión simplemente se desvaneció en la niebla ártica. Búsquedas posteriores encontraron algunos restos flotantes meses después, pero nunca su cuerpo. Irónicamente, Nobile fue rescatado con vida por otro equipo. El hombre que Amundsen despreciaba sobrevivió. Amundsen desapareció en el mismo paisaje helado que había definido su vida. 9. Frederick Valentich. Frederick Valentich era un joven piloto con sueños de convertirse en comerciante aéreo profesional. En octubre de 1978, estaba volando un pequeño Cessna sobre el estrecho de Bass. Era un vuelo de rutina nocturno.
Y entonces su voz irrumpió en la radio del control de tráfico aéreo, confundida pero tratando de mantener la calma. Dijo que había un objeto extraño siguiéndolo. Lo describió como algo largo, metálico, con 4 luces verdes brillantes. Dijo que se movía de maneras que ningún avión convencional podía moverse. El controlador no tenía nada más en el radar. Le preguntó qué tipo de aeronave era. La respuesta de Valentich fue escalofriante. No es una aeronave. Su voz se volvió más tensa. Describió cómo el objeto estaba jugando con él. Y entonces dijo algo sobre un mal funcionamiento de su motor. La transmisión se llenó con un ruido metálico áspero. 17 segundos de ese ruido. Y luego silencio absoluto. Frederick Valentich nunca llegó a su destino. Ni una sola pieza de su avión fue encontrada. Valentich vio algo esa noche. Y luego ese algo pareció llevárselo. 10. Gene Spangler. Gene Spangler tenía el tipo de sueños que traían a miles de personas a Los Ángeles cada año. Quería ser estrella de cine. Había conseguido algunos papeles pequeños. En octubre de 1949 le dijo a su cuñada que iba atenta a encontrarse con su ex esposo y luego iría a un rodaje nocturno. Salió de su casa y nunca regresó. 2 días después, su bolso fue encontrado en un parque. Dentro había algo que transformó este caso en un misterio mediático. Una nota incompleta, escrita con prisa. Decía: Kirk, no puedo esperar más. Voy a ver al Dr. Scott. Funcionará mejor así mientras madre no está. La nota no estaba firmada y fue interrumpida a mitad de pensamiento. ¿Quién era Kirk? Los medios especularon que podría ser Kirk Douglas. Douglas negó conocerla fuera del set. ¿Y quién era el Dr. Scott? En esa época, ir a ver a un doctor era un eufemismo común para abortos ilegales. ¿Estaba Jean embarazada y desesperada? Nada. Gene Spangler se evaporó en la ciudad de los sueños. 11. Dorothy Arnold. Dorothy Arnold era de la alta sociedad de Manhattan, parte de esa clase privilegiada donde cada movimiento está observado. En diciembre de 1910 salió para una rutinaria tarde de compras en la Quinta Avenida. Compró una caja de chocolates. Se encontró con una amiga y charlaron brevemente. Se despidió con un gesto amigable. Y entonces simplemente dejó de existir. Nunca llegó a casa. Lo que hace este caso especialmente frustrante es que su familia, preocupada por el escándalo social, no informó su desaparición a la policía de inmediato. Contrataron investigadores privados primero, perdiendo días cruciales. Cuando finalmente se hizo público, se convirtió en sensación nacional. ¿Secuestro por dinero? Su familia era extremadamente rica. Durante años, su familia mantuvo esperanza. Recibieron pistas falsas, supuestos avistamientos, cartas de extorsionistas. Nada condujo a ninguna parte. Dorothy Arnold caminó por una de las calles más concurridas de Nueva York y se disolvió en el aire. 12. Oscar Z. Acosta. Oscar Z. Acosta era más grande que la vida. Abogado brillante, activista chicano feroz, escritor talentoso y el consumidor de sustancias más entusiasta que Hunter S. Thompson había conocido. Era la base real del personaje Dr. Gonzo en Miedo y Asco en Las Vegas. Acosta vivía al límite, no como metáfora, sino como estilo de vida deliberado. En 1974 estaba en México. Su última conversación telefónica fue con su hijo. Le dijo algo críptico sobre estar a punto de abordar un barco lleno de nieve blanca, un eufemismo para cocaína. Luego desapareció completamente. Las teorías son tan salvajes como el hombre mismo. ¿Sobredosis en un trato de drogas que salió mal? Completamente plausible. ¿Asesinato relacionado con el tráfico de narcóticos? México en los 70 no era lugar para jugar con esos círculos. Pero hay otra teoría más siniestra, que fue asesinado por motivos políticos. Acosta no era solo un fiestero, era un activista legítimamente peligroso para el establishment. Hay quienes creen que su asesinato fue político, disfrazado de otra víctima de la guerra contra las drogas. 13. Hale Boggs. Hale Boggs no era una figura menor, era el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, uno de los políticos más poderosos de Estados Unidos.
En octubre de 1972, estaba en un pequeño avión bimotor volando desde Anchorage a Juneau, Alaska, junto con el congresista Nick Begich. Alaska tiene algunos de los climas de vuelo más traicioneros del mundo. El avión simplemente desapareció. Esto desencadenó una operación de búsqueda masiva, una de las más grandes en la historia estadounidense. Durante 39 días, docenas de aviones militares peinaron un área inmensa. No encontraron absolutamente nada. Ninguna señal de emergencia, ningún rastro de escombros. Lo que alimentó teorías de conspiración fue el currículum de Boggs. Había sido miembro de la comisión Warren que investigó el asesinato de JFK y había expresado dudas públicas. En los meses previos a su desaparición, había hecho declaraciones controvertidas sobre el FBI. ¿Fue realmente un accidente? Probablemente nunca lo sabremos. 14. Solomon Northup. Solomon Northup sobrevivió al infierno en la tierra y vivió para contarlo. Era un hombre negro libre en Nueva York, músico talentoso, hasta que en 1841 fue drogado, secuestrado y vendido como esclavo en Luisiana. Pasó 12 años en la esclavitud más brutal antes de finalmente lograr enviar mensaje a su familia y ser rescatado. Su libro, 12 años de esclavitud, se convirtió en uno de los testimonios más poderosos contra la esclavitud. Después de recuperar su libertad, Northup se convirtió en abolicionista activo, viajando, dando conferencias. Y entonces, alrededor de 1857, simplemente desapareció. Los registros históricos sobre él simplemente se detienen. Northup era un hombre negro libre en una época donde eso lo hacía un objetivo. Había sido esclavizado una vez. Algunos historiadores creen que fue secuestrado nuevamente. Otros piensan que pudo haber sido asesinado por fuerzas pro-esclavitud que veían sus conferencias como peligrosas. También existe la posibilidad más triste, que simplemente eligió desaparecer, exhausto por años de trauma. Un hombre que luchó tan duramente por reclamar su identidad terminó perdiéndose nuevamente. 15. Louis Le Prince. Louis Le Prince debería ser un nombre que todos conocieran. Debería estar en los libros de historia como padre fundador del cine. En 1888, usando una cámara que él mismo diseñó, filmó lo que muchos consideran las primeras películas de movimiento real de la historia. Estaba a punto de demostrar su invención al mundo, preparando una presentación pública en Nueva York. En septiembre de 1890 abordó un tren en Dijon, Francia, rumbo a París. Su hermano lo vio entrar a su compartimento. El tren llegó a París. Louis Le Prince no estaba en él. Había desaparecido de un tren en movimiento. Su equipaje había desaparecido. Sus diseños de cámara habían desaparecido. Las teorías son fascinantes. ¿Se suicidó? Nada en su vida sugería depresión. Esta es la teoría más intrigante. Thomas Edison estaba desarrollando tecnología similar y tenía mucho que perder. Edison era notoriamente despiadado en los negocios. 2 años después de la desaparición de Le Prince, Edison presentó su propia tecnología de películas. Louis Le Prince, el hombre que inventó las películas, fue editado de su propia historia. 15 vidas, 15 finales sin cierre. Algunos de estos casos tienen explicaciones probables que simplemente nunca fueron confirmadas. Otros desafían cualquier lógica y nos obligan a aceptar que hay cosas que nunca comprenderemos completamente. Lo que une a todas estas historias no es solo el misterio, sino lo que nos dicen sobre la fragilidad de la existencia.